Qué buen tiempo de alabanza, queridos hermanos. Siempre es bueno alabar al Señor. Dice la palabra que es bienaventurado el que tiene esto, el pueblo que sabe alabar a su Dios. Vamos a continuar con nuestra serie de 3. Esta ya es la última. Y el título que hemos venido trabajando, que hemos venido haciendo en esta serie de 3, es la felicidad de servir. Hemos hablado mucho, no quiero perder mucho tiempo en esto porque yo creo que todos ya hemos estado escuchando, y si no pueden revisar en línea en el Facebook las otras enseñanzas. Pero el tema de la felicidad de servir, comenzamos diciendo que la gente más feliz de la tierra es la que sirve. La gente más feliz de la tierra es la que da su vida por otros, ¿no? Quería recordarles un poco nada más para que estemos un poquito ya enganchados con lo que hemos venido compartiendo de otras enseñanzas sobre esto. La primera parte vimos que cuando nosotros nos humillamos o somos humillados, vemos necesidades que de otra forma no habríamos visto. Esto es muy interesante, hermanos. Vemos necesidades que de otra forma no habríamos visto. Vimos el ejemplo de José, no sé si se acuerdan. Luego hablamos una segunda parte de la felicidad de servir, que fue hace 2 semanas, y dijimos que cuando servimos demostramos algo que nuestras palabras jamás podrán hacer. Esto es importantísimo. Dijimos la frase que después un hermano me confirmó que era la frase de San Agustín, coincidencia, mi tocayo de hace muchos siglos, que dijo que es necesario que prediquemos el Evangelio y, si es necesario, usemos palabras. Creo que nuestros actos hablan mucho más, y eso es lo que hemos llamado a hacer. Dijimos que muchas veces dijimos que la gente no ve la luz, no ve un aura en nosotros, pero sí puede ver las obras, ¿no? Y cuando ve las obras de Dios en nuestras vidas, lo que hacen es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso hablamos de la importancia de demostrar algo que nuestras palabras jamás lo podrán hacer. Y nuestro versículo central para esta serie es el que está en Mateo capítulo 20, versículo 25, y lo voy a leer. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que dijimos que el testimonio, la demostración del servicio y las buenas obras hace que la gente pueda mirar esto y glorificar al Señor, ¿no? Porque eso es lo que leímos, ¿no? Para que vuestra luz alumbre y la gente pueda ver las buenas obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la conclusión a la que hemos venido llegando en las últimas 2 enseñanzas de este tema es que no hay vida más feliz que aquella vida que sirve a otros. Y hoy vamos a ver un tercer tema y último, que quizás algunos han preguntado, pero los 2 primeros que han hablado tienen que ver con cómo beneficiamos a otros, cómo otros salen bendecidos, pero en algún momento van a hablar de que yo puedo ser bendecido también por servir a otros. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy. Y lo dejé para el final para que no sea nuestro enfoque principal, ¿no? De servir para obtener algo a cambio. Pero sí existe una recompensa. Sí existe una bendición de Dios cuando tú das a otros, cuando tú entregas a otros, cuando tú sirves a otros y cuando tú atiendes a otros. Así que el título de hoy, aparte de, obviamente, la felicidad de servir, tercera parte, es: cuando damos para la necesidad de otros, Dios suple la nuestra. Cuando damos para la necesidad de otros, Dios suple la nuestra. La Biblia está llena de estos ejemplos. Uno que me viene a la memoria porque creo yo que es un tema súper bíblico y creo que todos lo tenemos siempre en mente, es de la reina Esther, ¿no? La reina Esther finalmente tomó la decisión, si perezco que perezca, ¿no? Pero al final voy a servir a mi pueblo, ¿no? Y al renunciar a ciertos privilegios, al dar pasos de riesgo y dejar egoísmos de lado, ella entrega su vida en favor del pueblo, y al final el Señor no solamente bendice al pueblo, sino que también ella misma es bendecida. Yo me pregunto cuántas veces Dios nos habrá dado la oportunidad de servir a otros, y al no hacerlo lo que hemos hecho es perder bendiciones. Sin duda hemos perdido muchas bendiciones cuando no servimos.
Y quiero que nuestro versículo y nuestro pasaje en el día de hoy sea este de Elías y la viuda de Sarepta. Y voy a leer Primera de Reyes capítulo 17. Dice, vino luego, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, versículo 10, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Esta es una historia muy interesante, pero antes de avanzar quiero que algo siempre quede en nuestra mente en esta enseñanza. Y es que el versículo 9, versículo 8, dice que fue palabra de Jehová. Fue palabra de Jehová. No podemos dejar esto de lado. Dios fue quien instruyó a Elías para que vaya donde esta viuda, que no tenía mucho, en realidad tenía muy poquito, para que le pida. No fue una idea de Elías, porque a veces uno dice, qué cruel, ¿cómo va a ser eso? Una mujer que tiene tanta necesidad y de pronto él pedirle, no tiene sentido. Y quiero que tengan dos cosas en mente. Número uno, que Dios fue quien guió a Elías. Y número dos, que Elías es un tipo o un símbolo de nuestro Señor. No es un ser humano. Yo sé que han habido excesos muchas veces en muchos aspectos del Evangelio y de las iglesias, en donde quizás las personas se aprovechan. Pero quiero decirte algo. Cuando tú das, cuando tú sirves, cuando tú atiendes, y eso lo vamos a ver luego, tú lo haces como para el Señor. Así que cuando leemos este pasaje de esta historia que es muy interesante, lo primero que quiero que veamos, y vamos a seguir leyendo 1 Reyes 17, ténganlo ahí en la mano, aunque van a poder verlo en la pantalla también, gracias Jacobeto por eso. 1 Reyes 17, lo primero que quiero que veamos hoy es que cuando tú das o cuando tú sirves a alguien, siempre será dar o servir a Dios. Esto no puede cambiar. Esto es importantísimo. Siempre será dar o servir al Señor mismo. Cuando aprendamos a verlo de esta forma, nuestro servicio, nuestra atención al prójimo, a los demás, a los hermanos, nuestro dar en la iglesia, nuestro dar a otros, va a ser diferente, porque ya no vamos a ver tanto a la persona en sí, sino que vamos a entender que es un llamado de Dios y esto lo hacemos al Señor. Dice el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora dice, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, lo último. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Elías estaba dando un encargo de Dios y él tenía que asegurarse que se cumpla la voluntad de Dios. Para él debe haber sido un poco difícil, me imagino, ¿no? O sea, como mensajero del Señor, decir, quizás, Señor, pero no tiene. Yo puedo aguantar, pero es una mujer con un hijo tierno. Yo puedo aguantar el hambre, pero ella no. Sin embargo, él sabía que Dios le iba a recompensar a ella por su obediencia. Así que él presionó, aunque parecería para algunos quizás inmisericordia, duro, cruel. Él sabía que cuando nosotros obedecemos al Señor, hay bendición. Entonces, lo que vemos acá es que cuando nosotros creemos, ella dijo, ya no tenemos más, solamente tenemos esto y de ahí vamos a morir. Cuando tú crees que ya no tienes fuerzas para dar más, vendrán pensamientos de escasez, de limitación, de agotamiento. Sin embargo, cuando crees que ya no queda nada en ti para dar, siempre va a surgir más y más y más. El profeta que representa a nuestro buen Señor le dijo, dame primero a mí, dame primero a mí. Qué lindas palabras, porque ella quizás decía, yo no tengo, pero quiero decirte algo, hermano, cuando tú das, cuando tú sirves, cuando tú atiendes la necesidad de otro, Dios atiende tu necesidad. Cuando tú atiendes la necesidad de otro, lo estás haciendo para el Señor. Y miren lo que dice Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, no lo hacemos a ellos, sino me lo hacen a mí, dijo el Señor. Y es que yo creo, hermanos, que tenemos que quitarnos de nuestra mente esas ideas de que cuando hacemos algo por alguien, lo hacemos por esa persona. Cuando entendamos esto, nuestra vida de servicio, nuestra vida dadora va a cambiar. No lo hacemos porque la persona lo merezca, no lo hacemos porque la persona lo necesite. Lo hacemos porque es un principio, el dar, el servir, el entregarnos. Son principios. La bendición no viene de parte de la persona, sino de parte de Dios. Porque cuando hacemos algo para la persona, Dios nos bendice a nosotros. Cuando recibamos esta revelación, que lo que hacemos por otros, se lo hacemos al Señor, ya no diremos, es que ella no lo necesita, es que Él no lo merece. Hay personas que a veces en la iglesia vienen y como nosotros acomodamos, los que son miembros de la iglesia saben muy bien esto, acomodamos las cosas muy bien, queremos dar lo mejor, ofrecer una taza de café, compartir, tener limpios los baños y demás. Y ahora con mayor razón, cuando ya llegue la apertura de los templos, vamos a tener que tener aún mayor dedicación con la parte de la bioseguridad, con la parte de los protocolos. Pero eso no quiere decir que la gente pueda decir, porque a veces la gente dice, pero es que la iglesia tiene, entonces no es necesario dar. Ahí estamos fijándonos en el objetivo. Pero Dios nos ha enseñado algo. Nuestra mente, nuestra visión cuando damos, no tiene que estar en quién lo damos, sino que finalmente entender que es algo que estamos entregando al Señor. Cuando atendemos, cuando servimos, cuando damos, cuando limpiamos, cuando regalamos algo. Lo estamos haciendo para el Señor y ya hemos leído ese pasaje. Y debemos quitar de nuestra mente eso, finalmente, que decimos, es que no se lo merece, es que no lo necesita, es que no lo conozco. Lo hacemos para el Señor. Son principios de servicio, de dar. Lo segundo que quiero que veamos hoy es 1 Reyes capítulo 17 también. Lo primero que hemos visto es que cuando nosotros damos o cuando nosotros servimos a alguien, estamos sirviendo al Señor. No lo hacemos a la persona, sino al Señor. Y lo segundo es que recibimos más de lo que damos. 1 Reyes 17, versículo 14 en adelante. Dice la palabra, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió ella, comió él, y comió ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y es que, hermanos, a veces no entendemos que al servir nosotros a otros, somos más bendecidos nosotros mismos. Que cuando nosotros nos entregamos a los demás, el Señor se entrega a nosotros. Que cuando nosotros damos, el Señor nos da mucho más. Pero esto, aunque obviamente tiene que ver con lo material, no se limita solo a lo material. Y vamos a entrar al tercer punto. ¿Qué hemos visto para que recordemos? Queremos que ser bastante dinámicos para que esta palabra pueda recordarse al final. Lo primero que hemos visto es que cuando sirves a alguien, sirves a Dios mismo. Cuando das a alguien, das a Dios. Lo segundo es que recibirás mucho más. Y ahora vamos a entrar al tercer punto, que es recibirás en otras formas más gloriosas aún. O sea, no solamente vas a recibir más en lo mismo que has dado, sino que vas a ser bendecido en otros aspectos que tú ni siquiera te hubieras imaginado. Porque esa es la bendición de Dios. Cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros le ponemos la mesa al Señor, el Señor nos pone la mesa a nosotros. Cuando nosotros damos a los pequeños, damos a los necesitados, el Señor nos bendice a nosotros aún más y en muchos otros aspectos. Y vamos a leer 1 Reyes capítulo 17, versículos 17 en adelante. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías,
¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Miren, esto había pasado ya un tiempo. No fue inmediato. Ella había dado todo y acuérdense que el aceite abundó. Hubo abundancia en todo aspecto. No escaseó como la palabra de Dios había sido. Pero la palabra estaba sujeta a que ella sea obediente. Ese aceite iba a abundar mientras que ella lo entregara. Ese pan iba a abundar mientras que ella lo entregara. Si lo retenía, no iba a cumplirse esa palabra de Dios porque estaba sujeta a una obediencia. Es como las promesas de Dios. Están condicionadas a un acto de obediencia. No tengo tiempo para hablar sobre eso, pero es importante entender esto. Versículo 18 dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Era un caso diferente. Ella no tenía necesidad económica ahí. Ella no tenía necesidad de pan ni de aceite. Su hijo se había muerto. Y dice la palabra que Elías le dijo en el versículo 19, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Esto era algo distinto a lo que ella dio. Ella dio algo natural de su escasez. Pero Dios la bendijo en eso natural. Pero también la bendijo en salud. También la bendijo en la parte emocional, en la parte de la vida propia de su hogar. La bendición de Dios viene en muchos aspectos cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros damos, cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros servimos. Por eso, la felicidad de servir. Mateo 10:39 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Espero que nadie se sienta ofendido ni herido por esta palabra, al contrario. Que esta palabra sea como una advertencia para todos nosotros, que sea como una llamada de atención de no vivir una vida egoísta. Jesús mismo dio ese modelo. Él vino para servir, no para ser servido. Y dice Mateo 10:39, NTV, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Eso fue lo que pasó con la viuda. Ella no se aferró a eso, ella lo entregó y lo salvó, y abundó, y fue respondida en muchos aspectos. Pero dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Estamos viendo que el Señor no solamente nos bendice en lo mismo que hemos dado, sino que también en muchas formas más gloriosas, en otros aspectos. Y Dios quiere bendecirte a ti en otros aspectos. Hemos visto ya en las sesiones anteriores, en las prédicas anteriores, cómo el Señor nos hace ver lo que otros quizás jamás hubiéramos visto si no estuviéramos en esa posición. Nos hace ver que nuestros actos hablan más que nuestras palabras, pero todo eso tiene que ver con la otra persona. Ahora estamos hablando de la bendición de nosotros por el hecho de servir. Mateo 10:39 dice, si te aferras a tu vida la perderás, pero si la entregas, la salvarás. Cuando atendemos a otros, queridos hermanos, nuestros problemas son atendidos por el Señor. Yo no sé si hay testimonios acá, yo estoy seguro que hay testimonios. Yo estoy seguro que mientras tú estás viendo esto y estás dándole like y estás poniéndole corazoncitos, yo no sé, hay testimonio en tu vida, en la vida de ustedes, de que esto ha sido así, ha pasado así. Que cuando tú has estado quizás en angustia, pero alguien te llamó y te dijo, ven por favor, ora por mí. Tú fuiste con la poca fuerza que tenías, con ese poquito aceite y esa poca harina, y fuiste y ayudaste a la persona, y oraste, y quizás en tu corazón dijiste, pero Señor, ¿quién me va a ayudar a mí? Yo también estoy así. Difícil, ¿no? Y oraste por la persona, y la ayudaste, y le diste ánimo. De pronto te sentiste fortalecida, fortalecido, y te diste cuenta que tu problema ya no era un problema, que Dios te lo estaba resolviendo. Todo porque serviste, todo porque atendiste. Cuando damos, el Señor nos da. Cuando servimos, Dios nos provee y nos sirve. Quiero terminar leyendo el Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 9 y una vez más en la Nueva Traducción Viviente. Dice así,
Antes de leerlo, perdone, antes de leerlo. Este es el caso de la multiplicación de los panes y los peces. 5.000 personas, 5.000 varones fueron alimentados. Este relato está en los 4 evangelios. Pero hay uno que menciona de dónde vinieron esos 5 panes y 2 pescados. Algunos de ustedes me han escuchado predicar sobre esto. No voy a hablar sobre esa perspectiva de lo que significa 5 panes y 2 pescados. Pero voy a decirles que en la versión Nueva Traducción Viviente, cuando Jesús pregunta, denle ustedes de comer, no pueden. Y ellos dijeron, pero tendremos que trabajar 1 año, 2 años para poder dar de comer a tanta gente. No hay, es imposible, mándalos de regreso a casa. Todo esto. Dice que en Juan capítulo 6, versículo 9, ellos dijeron, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Y ahí conocemos la historia. Repito, no vamos a leer todo el relato, pero Jesús le dice, dámelos. Lo ofreció, oró, los bendijo y devolvió. Y de pronto comieron 5.000 varones con mujeres y niños. Y no solo eso, queridos hermanos, aquí quiero que prestemos atención a algo que normalmente no prestamos atención cuando vemos este relato, porque decimos, ya, 5.000 personas, qué milagro de multiplicación, qué grande es el Señor. No, ¿saben cuál es el milagro que quizás se nos puede estar pasando por alto? Que la palabra dice que sobraron 12 cestas llenas con panes y pescados. En otras palabras, esa lonchera del muchachito, porque era una lonchera, quizás su mamá le había dicho, toma para que comas y te vas a pasar todo el día ahí, ¿no? O quizás el muchachito era un muchachito así un poquito así gruesito y que le gustaba comer bien y no podía estar, o quizás era uno de esos niños que cuando uno come se pone mal geniado, yo no sé, pero el muchachito entregó su comida, entregó su lonchera, y de esa lonchera comieron todos y sobró en abundancia. Y Jesús prestó atención a las sobras. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba justamente toda la abundancia. Ahí estaba que todo lo que ellos habían dado iba a regresar para ellos mismos mucho más. Y ese niño salió con una lonchera con 5 panes y 2 pescados, pero volvió a casa con una canasta. Todo porque dio. Y no estoy hablando acá del aspecto monetario, obviamente tiene que ver con el aspecto monetario. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de que tú puedes servir, tú puedes dar, tu tiempo muchas veces es mucho más valioso. Tú puedes dar. No todo, queridos hermanos, es vamos a programar una reunión, todo es automático, la agenda automática, todo automático. A veces uno tiene que dejar de lado todo eso y hacer una visita, dar una llamada y preguntar qué necesitas. Y mientras tú haces eso, Dios te bendice, Dios te da, Dios te hace abundar mientras tú das. Y cuando no das, cuando no sirves, tú entras en trompo. Y de pronto te ves en una situación difícil. Si esta viuda de Sarepta no hubiera dado, no hubiera pasado nada. Si este niño hubiera dicho, no, pero es que esto es para mí nada más. Imagínense, se hubiera privado de tanta bendición. Dieron de comer a tantos y aún así sobraron 12 cestas llenas. Es decir, este niño dio 5 panes y 2 pescados y volvió a casa con una canasta llena de panes y pescados. Además porque no solamente Dios te devuelve lo mismo, sino que te bendice en otros aspectos, además del gozo de haber bendecido a tantos, el testimonio de lo que Él contó a su casa, del milagro, además de la lección de fe. Y ojo, importantísimo, además de lo que esto produciría en su vida, en su caminar futuro. Porque su fe definitivamente ese día cambió. En ese momento él entendió que se puede confiar en la provisión de Dios. Que cuando tú das, tú recibes más. Y recibes en muchos aspectos. Y él recibió en muchos aspectos. Yo te pregunto hoy, querido hermano, ¿estás de verdad interesado en que tus seres queridos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo conozcan a Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Estás dispuesto a dar de tu escasez, de tu escaso tiempo, de tu escaso recurso, quizás de tu escasa forma de expresar afecto? No importa. El punto no es si tienes poco, el punto es si lo vas a dar. Y de esa forma Dios te va a bendecir aún más. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? A veces la gente piensa que servir al Señor es estar encima de otras personas, ser admirado, ser servido, ser líder. Pero ese no fue el modelo de Jesús. Él dijo en Lucas 22, 27, yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Todos se enseñorean, pero ¿saben qué? Todos quieren estar en la cabecera de la mesa. Todos quieren sentarse y ser servidos. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Darás tu lonchera? ¿Darás tus 5 panes? ¿Tus 2 pescados? ¿Entregarías ese pan y ese aceite que entregó la viuda para el servicio al Señor? El punto, querido hermano, es que si no lo das, ahí se va. Ahí queda. El punto es que si no lo das, ahí se queda. Pero si lo das, tendrás más en todo aspecto. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. Pero escuchen esto, en la Nueva Traducción Viviente. Y el que reanima a otros será reanimado. Y ahí es donde yo quiero llegar, hermanos, porque esto va más allá del dar, va más allá de diezmos y ofrendas. Eso tiene que ver con el servicio a una persona, con el servicio al Señor, con el servicio a los hermanos, al templo, al necesitado en general. Cuando tú sirves, de pronto ya no estás enfocado en tu propia necesidad, sino en la necesidad del otro, y Dios se encarga de suplir la tuya. Y dice así, el que reanima a otros será reanimado. ¿Cuánta gente en tu entorno necesita ser reanimada? Y tú estás quizás sufriendo o lamentándote de tu necesidad, que no sé, cosas quizás menores, y hay otras personas que están sufriendo más. Pero quiero decirte, aunque tú estés sufriendo mucho, anda y sirve a otro, y verás cómo Dios te bendice, y verás cómo Dios te consuela. Anda y anima a otros, y verás cómo Dios te anima a ti. ¿Saben qué? Si yo pudiera contar testimonio con mi esposa de cómo Dios ha restaurado, levantado y bendecido nuestro matrimonio, yo tendría que darle las gracias a todos los matrimonios que hemos dado consejería. Porque cada vez que hemos servido a otros, Dios nos ha bendecido a nosotros. Más y más y más. Cada vez que hemos dado para el necesitado, Dios nos ha bendecido. Cada vez que hemos atendido necesidades. Lo que sucede es que hoy en día vivimos una vida muy egoísta, muy egocéntrica. Todo es yo, y eso se infiltra en la iglesia. Y a veces decimos, no, es que no todo es la iglesia, no todo es servir. Tienes que pensar en ti, tienes que pensar en ti. Hermanos, la palabra dice que si tú reanimas a otros, tú serás reanimado. Si pensamos en otros, Dios pensará en nosotros. Así que esta es una ley. Y yo los animo a que piensen en esas personas que necesitan ser reanimadas. Y no te mires tanto a ti mismo. Piensa en servir. Piensa en dar a otros. Piensa, como hemos dicho ahora el título de hoy, en dar para la necesidad de otros. Y Dios suplirá la tuya en muchos aspectos. Así que, hermanos, no tengo nada más que añadir, solamente pedirle al Señor que, como dijo Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En 1 Corintios 9, 19. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos que están acá viendo esto. Señor, oro para que tú pongas en sus corazones este deseo, esta carga, este anhelo de servir a otros, de dar a otros, de ser generosos y de ver cómo tú abres los cielos para con ellos. En todo aspecto. Aún tu palabra dice que cuando nosotros damos para ti, tú nos bendices, tú reprendes al devorador. Señor, en tantas formas, yo te pido, Señor, que no nos fijemos tanto en nuestras propias necesidades, crisis, limitaciones, enfermedades y desánimos, que sí es cierto, Señor, están ahí, pero tú quieres que aún así, en ese estado, podamos servir, podamos dar y experimentar esta bendición, este milagro de cómo tú nos llenas mientras nosotros damos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por tu provisión y gracias por tu bendición. Que tengamos una semana de victoria en Cristo, de gloria, de bendición, de servicio, de dar, de generosidad. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Esperamos de verdad que todos sean esta semana desafiados a poner en práctica lo que hemos compartido. No se olviden que para poner en práctica lo que hemos compartido, tenemos el baúl de los diezmos, la cuenta en el banco, para aquellos que dan de su corazón generoso. Recuerden también que tenemos un montón de hermanos que están pasando también necesidad, en todo aspecto, no solamente el económico, sino en el aspecto emocional,
de crisis y demás, ministrémonos unos a otros. Porque mientras tú sirves, Dios te sirve. Mientras tú bendices, Dios te bendice. Nada más eso, hermanos. Que el Señor los bendiga, los amamos en el amor de Jesús. Amén.